gustaría saber es cómo nace el proyecto. Pues mira, el proyecto nace de dos gérmenes claros, que uno es del disfrute que yo quería para este nuevo proyecto, ¿no? Del planteamiento de querer hacer una peli íntima con dos actrices, a ser posible en un lugar alejado que nos permitiese trabajar desde el silencio y desde concretar y ser minuciosos en la dirección de actrices, que es con lo que yo más disfruto en el proceso creativo. Y yo creo que hay otro germen que tiene que ver más con lo temático de la historia, y es una charla que tuve con una psicóloga sobre el mensaje que deja el abandono de una madre al hijo o a la hija, ¿no? Que es no mereces vivir, tu vida no merece ser vivida. Y yo creo que a partir de ahí es donde surgió la idea de cómo una persona que a lo largo de 35 años puede vivir con ese mensaje en alguna parte de su interior, guiándole la vida, ¿no? Y ahí es donde se empezó a conformar un poco todo, ¿no? Del deseo de trabajar de una manera y de una idea que me parecía tremenda pero poderosa como para generar un conflicto interesante en la película. Y a la hora de elegir a las actrices, ¿qué estabas buscando exactamente al elegir tanto a Susi como a Bárbara? Bueno, a Susi la elegí antes incluso de plantear la temática de la película, porque trabajé con ella en la película anterior, ella hizo un papel secundario, trabajamos creo que como mucho 2 semanas, y nos entendimos también que yo creo que la primera idea fue escribir un protagonista para Susi y disfrutar de ella en un proceso mucho más amplio de creación. Y Bárbara Bárbara se incorporó cuando la película ya estaba financiada y íbamos a empezar. Hizo un casting para el personaje, que yo pensaba que ella era demasiado joven para el personaje en un principio, pero hizo una de las secuencias para mí más difíciles de la película, que es cuando le arroja la taza a la cabeza a su madre, y se acercó tanto a lo que yo estaba buscando sin ni siquiera haber hablado conmigo ni del guión ni del personaje, que pensé que si trabajábamos juntos podríamos llegar a un sitio que me fascinaba pensar al que podía llegar con ella, ¿no? Y bueno, y ahí es un poco donde cómo se incorporaron cada una al proyecto. Una cosa que me llamó mucho la atención de la película es el uso de la música. Al principio solo recuerdo que sonara una escena de transición con los coches y luego durante mucho tiempo solo si es, por ejemplo, está Bárbara escuchándolo en la casa o van a la fiesta. ¿Qué buscabas exactamente con eso para luego potenciarlo al final? Pues todo esto es parte de un proceso, porque obviamente era una película que a priori podía parecer que había muchos más momentos para tener música, y de hecho se compusieron, ¿no? Pero escuchando a la película había una necesidad de vaciado, como lo ha habido en el número de planos, lo ha habido en los diálogos, ¿no? Y con la música de repente no funcionaba el enfatizar momentos para colocar al espectador donde quisiéramos, sino tomar la decisión de que el espectador se debía colocar donde él quería, ¿no? En cada momento. Entonces la música empezó a desaparecer de sitios donde podían estar enfatizando lo emocional, y pasaron a estar en sitios de transición, como el viaje en el coche, el momento del trineo, cuando lleva a su hija a la carretilla, en los momentos donde emprendían un movimiento hacia otro lado, ¿no? Y sí que la película al final se permite, en el momento final del lago, acompañarlas un poco más, porque es el momento donde yo creo que los personajes ya han confluido, han encontrado una unión, la unión que no encuentran en ningún momento en la película, y también era una cosa como de que se merecían, ¿no? Un poquito de belleza en ese final alegórico que tienen en la película. En cambio, lo que sí se remarca mucho son los cambios de plano con el clac como las diapositivas. Ujú. ¿Qué buscabas con esa solución? No recrearnos en ningún momento. O sea, los finales de los días tendían a tener esta cosa como de emoción, ¿no? De que los personajes van avanzando, y queríamos la idea de que no hay momento de parón, esta historia sigue y esta historia no se para
en recrearse en el melodrama ni en la emoción. Es un drama seco, siempre lo hemos denominado así, y el recurso de la fotografía nos hacía avanzar de manera más rápida sin recrearnos en esos momentos que no queríamos enfatizar, ¿no? Y luego también con la idea un poquito más de concepto, de que probablemente tenían muy pocas diapositivas juntas, ¿no? Y podían resumir su vida en 30 diapositivas y este momento que comparten a lo largo de 10 días simplemente añadía 10 diapositivas más, ¿no? Y con la idea de que prácticamente con 40 diapositivas se podía contar la vida de esta madre y esta hija. Y luego, por último, la fotografía está muy cuidada, mucho más que en otras películas así. Lo único que no pensé que podía haber un contraste entre la sensación del personaje de Bárbara de abandono, de soledad, y que casi podría parecer un poco paraíso el lugar. Sí, hay una intención en esto, y es que nosotros teníamos un planteamiento de que esta película está ocurriendo, pero puede también no estar ocurriendo. Es decir, hay un deseo tan grande de que esto ocurra en dos personajes con una herida tan dolorosa a lo largo de tanto tiempo que pensábamos, bueno, igual la hija aparece, le propone pasar 10 días juntos, pero la madre no acepta. Y a partir de ahí todo esto ocurre o en la mente de una o en la mente de otra, ¿no? Con la necesidad de cerrar ese ciclo y de que esa herida deje de doler. Y por tanto todos los decorados que seleccionábamos queríamos que tuviesen un punto de limbo, de no realidad, ¿no? Los restaurantes están vacíos, las calles no hay gente, a partir de la mitad de la película ya no aparece gente, parece que ellas se han quedado solas en el mundo, y intentar huir un poco del naturalismo radical y establecer un poquito una cosa de ensoñación o de casi cuento en algunos momentos para poder potenciar esta idea que también nos parecía interesante con respecto a la película. Muchas gracias. A ti, un placer.